Esta semana vengo con un ánimo diferente para este episodio del podcast porque corrí una carrera. Mi primera carrera del año no estaba planificada, pero me hizo darme cuenta de un montón de cosas. Corrí la carrera de las Fiestas Mayas, que fue el pasado lunes 25 de mayo, un día festivo acá en Argentina. Esta es una carrera muy simbólica, vienen corredores de un montón de países. Habían 15.000 personas, se cantó el himno, se pasó la bandera, habían eventos en cada estación. La verdad es que era como bellas escenas interesantes en cada lugar de la carrera y fue un disfrute de principio a fin. Y la verdad que cuando la terminé y crucé el arco pensé en un montón de cosas y la primera fue llamar a mi entrenador y fijar los objetivos de este año. La verdad esa carrera me despertó un montón de cosas y entendí que recordé, mejor dicho, que hay carreras que te cambian. Estás en Cruzamos la Meta, un podcast sobre running, constancia y metas que nos cambian. Soy Gabriela Martínez, una runner que empezó a correr a los 30 años buscando un cambio físico y terminé encontrando un nuevo estilo de vida. Si es la primera vez que estás acá, bienvenido o bienvenida, te invito a suscribirte y si ya has estado acá, gracias por regresar. Para entender el por qué estoy tan emocionada por haber corrido esta carrera, les voy a contar un poco mi relación con las carreras desde que empecé a correr. Yo empecé a correr hace un poco más de 2 años y la verdad es que al principio mi entrenador me exigió un objetivo y la verdad es que eso estuvo muy bien, pero yo me emocioné y la verdad es que me inscribí en un montón de carreras y las disfruté, no voy a decir que no, durante mi primer año. Yo he visto que muchos corredores hacen eso y no es algo que yo diría que está bien o que está mal, siento que es una etapa que todos debemos de vivir y tomar una decisión después, si es algo que nos conviene, que nos hace bien según los objetivos que tengamos, si rendimos mejor cuando somos competitivos. Creo que es una evaluación que todos tenemos que hacer y es una etapa que hay que vivir. En mi caso, yo tuve 2 conclusiones en ese primer año en el que corrí tantas cosas. Una es que quedé cansadísima y la otra es que en un momento me di cuenta de que las carreras no se iban a acabar y que la verdad ya se había vuelto como algo hasta constante y repetitivo. Entonces, como la emoción en algún momento ya no era la misma. Como que siempre necesitaba más. O un circuito nuevo, o más kilómetros, o hasta viajar a otro lugar. Ya como que no era lo mismo. Por eso en mi segundo año corriendo, la verdad es que decidí, y evidentemente no priorizar la cantidad, sino estar mejor preparada en cada carrera. El año pasado creo que habré corrido 4 carreras como mucho. Y la verdad es que me fue bastante bien. Pero después pasó otra cosa y es que ya yo quería como explorar otro terreno. A finales de año yo decidí que quería correr un trail y me preparé para eso. La carrera iba a ser en enero y bueno, no se me dio. Y eso me bajoneó mucho porque realmente era algo que quería hacer y bueno, y porque en algún momento sentí, bueno, todo esto lo hice para nada. O sea, yo entrené, subí un montón de escaleras, como que era eso lo que tenía el plan de entrenamiento, como mucha escalera y ahí quedé como bajoneada. Igual nunca dejé de correr, siempre lo seguí haciendo, pero digamos que me enfoqué en otras cosas, en cómo me hace sentir mentalmente, físicamente también siento que es súper beneficioso, pero apagué un poco esa parte competitiva y digamos que estaba bastante cómoda. Así que después como que me había costado encontrar un nuevo objetivo para este año. Yo como que lo pensaba, veía el calendario, decía sí, no, entrenaba, pero me estaba costando y como que me afiancé un poco a eso de que no necesitas participar en una carrera para ser corredor. Y cuando vi las Fiestas Mayas, la verdad es que me emocionó mucho y una de las cosas que me pareció más interesante es que al ser una fecha que celebra una festividad argentina, venga gente de tantos países, vi la historia de la carrera, lo convocante que es y bueno, obviamente eso fue lo que hizo que me inscribiera. Había oído que por el circuito es una carrera donde la gente suele hacer buenos tiempos. Obviamente siempre quiero mejorar en mis tiempos, pero no era ese mi objetivo. Entonces, bueno, mientras corría, la verdad es que volví a sentir toda esa emoción que implica participar en una carrera. Empezó la largada, escuchabas el montón de gente, la historia, mucha gente corriendo por primera vez, todo lo que acompaña una carrera. Entonces yo iba pensando, bueno, ¿será que cómo salgo acá? ¿Será que es mi momento de apretar un poco? ¿Será que aprovecho este kilómetro y le doy? Entonces pensaba como, bueno, no me preparé especialmente para esta carrera, pero hace un montón de tiempo que también vengo entrenando. Tuve como esa duda. Y al final, bueno, lo di todo, la verdad, en esta carrera porque sentía que no tenía excusa, o sea, no había manera de que estuviera cansada, he entrenado, siempre digo que el frío es mi clima favorito para correr, ese día hacía frío, no tanto como se esperaba, la verdad, como que creo que todo el mundo tenía otras expectativas, hasta hay gente que fue muy abrigada y creo que el clima estuvo perfecto. Pero nada, al final cuando crucé la meta, me dieron la medalla, o sea, me sentí tan bien en esa carrera. Entonces ahí recordé como lo importante que es competir. No siempre, eso no sé si es tan beneficioso, pero realmente como ponerse una carrera y bueno, ver cómo te sientes después de un descanso, la verdad es que ves las cosas diferentes. Y eso fue lo que me pasó en Fiestas Mayas. Y bueno, y evidentemente ahora todo el mundo como que cuenta su experiencia de correr en redes
redes sociales, o sea, yo lo hago en este podcast, yo también consumo contenido de personas que corren de todos los niveles. Y en estos días estaba viendo una chica y ella dijo, bueno, tengo 12 años corriendo. Su foco era otro, pero lo que dijo de esos 12 años es que hay momentos en los que ha corrido mucho, poco, en los que se ha lesionado, en los que ha sido más competitiva. Entonces, dentro de todo, no me siento mal cuando yo quiero hacer todas las carreras o cuando quiero estar más tranqui. Siempre que esté corriendo, y menos mal que no me ha tocado ninguna lesión, yo voy a estar bien. Pero me quedé realmente con esa sensación de, oye, qué importante es participar. Y se habla mucho de, bueno, hay gente que está participando en todas las carreras y alguna gente lo ve como algo malo, lo juzga. O sea, yo siento que al final cada corredor sabe lo que puede dar, lo que puede sostener, el entrenamiento para el que esté preparado. Y algo importante es que no todas las carreras son para lo mismo. Creo que no todas no sé, al menos que seas profesional. No todas las carreras son para competir, para hacer marca personal. Y bueno, esa es una decisión que uno tiene que aprender a gestionar. Pero si eres un corredor que está empezando o bueno, estás en una etapa en la que no sabes muy bien qué hacer, hay unas preguntas que ayudan a aclarar mucho el panorama a la hora de tomar una decisión. Porque también, bueno, una carrera más allá del esfuerzo físico, todo es una inversión económica. Entonces, bueno, también tomárselo a la ligera o meterse en todas las carreras creo que no es siempre algo que uno puede hacer. Y acá te voy a dejar 4 preguntas que son las que yo me hago y las que me respondo con mucha sinceridad antes de tomar la decisión de si voy a participar o no en una carrera. La verdad, yo llevaba tiempo como pensándolo y no las había organizado. La verdad, las organicé para este capítulo del podcast, es en lo que yo pienso. Y bueno, a pesar de que yo dije al principio, llamé corriendo a mi entrenador, bueno, no, me tomé 2 días como para pensarlo seriamente y ver que no fuese una decisión que tomé por la emoción de terminar una carrera. Así que la primera pregunta que yo me hago y me contesto con sinceridad es, ¿en qué momento me siento? Y esto lo relaciono mucho con qué tiempo estoy dispuesta a darle a un entrenamiento. Entonces ahí divido, ¿estoy para competir o para experimentar? Tiene que ver dónde es la carrera, qué tipo de terreno es, qué distancia es, qué quiero hacer. Por ejemplo, cuando yo decidí hacer mi primera media maratón, llevaba relativamente poco tiempo corriendo, pero me sentía bastante bien. Así que mi objetivo era terminarla, era vivir la experiencia. La verdad es que cuando empecé a correr, mi meta no era la velocidad, o sea, poco a poco me di cuenta que disfrutaba realmente hacer más kilómetros, así que bueno, preparé esos 21K, la verdad me sentí muy bien, en esa época estaba como súper disciplinada, hacía todo el plan que me mandaba mi entrenador, iba al gimnasio, hasta fui a la nutricionista, o sea, como que me organicé muy bien, quedé cansadísima, pero terminar la carrera y sentirme bien físicamente al final, esa era mi meta. Y lo importante de esta pregunta es que si sabes a qué vas a la carrera, en este caso, bueno, a competir, a disfrutar. Obviamente hay gente que dice, bueno, vengo a disfrutar, pero si se siente bien, ha entrenado y ve las condiciones y hace PB, pues buenísimo. Pero lo importante es saber ¿a qué vas? Es a no terminar frustrándote sin una razón. En el caso de fiestas mayas, yo vi un montón de gente en redes con su medalla, hice PB. Yo no hice PB, yo terminé como que en mi hora clavada, que es mi tiempo normal para hacer 10K, y me sentí bastante bien. Pero después dije, bueno, yo no lo hice, ¿por qué? No corrí rápido. Bueno, pero si todo el mundo dice que el terreno es fácil, bueno, pero dije, ¿a qué fui? Me preparé para esto, fui pensando en esto, o sea, si lo hubiese logrado, espectacular. Pero tampoco creo que es sano pensar que puedes lograr cosas para las que no te preparas. Y sobre todo acá en el running, nada ocurre por suerte. Incluso es más probable que habiéndote preparado mucho, no te vaya bien, porque cualquier cosa puede pasar, como se ha visto últimamente en tantas carreras. De hecho, yo lo he visto en vivo, gente acalambrada. Y mucha gente como que lo primero que comenta es que no se preparó, ¿para qué vino? Y después, bueno, si surge la oportunidad, la gente lo habla y te das cuenta que es una persona que ha entrenado un montón y ese día lamentablemente no le fue bien por alguna razón que no fue falta de entrenamiento. Pero sin haber entrenado y hacerlo muy bien, pues es algo que no es tan fácil que pase. Y la segunda, y diría que es súper importante hacerse esta pregunta, es físicamente, ¿realmente estoy preparado para hacer esto que me estoy planteando? No tiene que ser un maratón, que incluso veo que hay gente que está en su primer año corriendo, ella dice voy a hacer un maratón. La verdad creo que no es algo que se deba juzgar a la primera, menos si es algo que uno ve en redes sociales, porque mucha gente responde, bueno, pero no llevas ni un año corriendo, ya vas a hacer un maratón. La verdad es que uno solo sabe de las personas que lo dicen el tiempo que llevan corriendo, pero no sabe si anteriormente se dedicó a otras actividades, si bueno, es un atleta con una buena base porque hizo otros deportes, o sea, la verdad hay que ver el contexto. Yo el tema del maratón sí es algo para lo que esperaría muchísimo
por ejemplo, que es algo que me parece desafiante, es por toda la preparación que implica. O sea, yo escucho a la gente, no, voy a hacer doble turno, empecé a entrenar 6 meses, no, hice doble turno, fui al gimnasio y viajé o sea, me parece un montón ahora, en esta etapa de mi vida, no lo haría, evidentemente me gustaría hacerlo en algún momento, pero después que hice los 21K, recuerdo que hice una carrera de 25, después hicimos un entrenamiento y llegamos a correr un poco más, y la verdad es que obviamente en algún momento, y viendo como todo este auge de las carreras, en algún momento obviamente también me pica la espinita de que, ay, bueno, si todo el mundo hace maratones, yo también voy a hacer uno, y la pregunta me la hice, pero bueno, siendo sincera, físicamente, ¿estoy preparada? Quizás llegue, pero no llegaría ni en el tiempo ni en las condiciones que yo quiero. Entonces, honestamente, para mí no estoy preparada y no siento que le quiero invertir todo el tiempo que requiere. Esta es una pregunta como para evitar frustración y también por tu salud. La tercera pregunta es, ¿qué quiero que me deje esta carrera? Más allá de un tiempo, es una experiencia, porque veo que mucha gente se inscribe para ser pacer, para acompañar a un amigo, porque le gusta la medalla, porque quiere el viaje. La verdad, para mí, todas esas razones son válidas. Igual para mí, o sea, siempre que entrenes y que no pongas en riesgo tu salud, todas me parecen razones absolutamente válidas. Lo bueno es que lo sepamos antes de inscribirnos en la carrera. Y obviamente, en base a eso, evaluar qué tanto vale la pena, porque yo veo mucha gente, bueno, que acompaña gente a correr, pero también, bueno, si tú tienes un objetivo próximo, te conviene ir y hacer ese esfuerzo, o a qué distancia lo vas a hacer. Siempre son unas preguntas que son válidas, y creo que en este caso, ninguna pregunta es redundante. Nuevamente, porque es una inversión y porque requiere de tu preparación física. E incluso si te invitan, ponele que tú no seas el que pague la entrada, bueno, tu preparación física. ¿Para qué estás? ¿Tienes un objetivo superior? ¿A qué le vas a dar prioridad? El año pasado me invitaron a una carrera y era más o menos por los meses de mi cumpleaños. Entonces yo corrí el día de mi cumpleaños, corrí en esa carrera. Recuerdo que corrí un montón y de repente llama a mi entrenador y le digo, oye, ¿sabes qué? Hace como 2 semanas tengo un dolor en la pierna que no se me quita. ¿Qué será? ¿Que no me estoy estirando bien? ¿Que no estoy haciendo, no sé, tal cosa que me mandaste? Y fue como, o sea, mira el montón de carreras que estás haciendo que están fuera del entrenamiento, que de repente, bueno, hacer 1 o 2 no pasa nada, pero yo quería hacer más de lo que tenía planeado y también a unas velocidades, o sea, un desorden, y obviamente eso te pasa factura. Entonces, a la conclusión que llegué es, si yo lo hice 3, 4 veces y ya sentí que me desequilibré un poco, bueno, hacerlo sin preparación durante todo el tiempo, pues creo que es algo que hay que preguntarse y responderse seriamente. La verdad es que todas parecen unas preguntas sencillas, pero responderlas seriamente y empezar a desmenuzar todo lo que trae una pregunta. Plan de entrenamiento, bueno, es solo el plan de entrenamiento, todo lo que implica. Si hasta ahora he entrenado de esta forma y he cumplido, puedo añadir más carga, o más bien, si tengo un plan y como que estoy ahí con el cumplimiento, vale la pena añadir más esfuerzo del que necesito. Y la verdad es que como a mí me pasó, obviamente yo no hablo como para que a ti no te pase. O sea, yo creo que todos tenemos que vivir esta experiencia y bueno, como dije al principio, llegar a una conclusión según lo que nos haga bien como corredores. Y al principio es normal que queramos hacer un montón de carreras, pero si ya ha pasado el tiempo, vemos que no y caemos en esa pregunta, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Soy corredora aunque no esté compitiendo? Es una duda que yo tengo mucho y la verdad es que me respondo primero con estas 3 preguntas que te dije anteriormente y también con una realidad. Las carreras no se van a terminar. Y afortunadamente vivimos en un país en el que el running para mí es una tendencia desde hace mucho tiempo. Hay cifras que lo comprueban. Si más gente está corriendo, pues me parece perfecto. Pero a la vez hace que haya muchas más carreras, muchas modalidades. Casi que las opciones son infinitas, entonces no te vas a quedar sin hacer una carrera. Yo soy como de la idea de sí, probar algunas cosas. De hecho, acá en Buenos Aires hace pocas semanas un grupo de corredores organizó una actividad que era como un desafío en unas escaleras, entonces hacer la mayor cantidad de vueltas de 1 kilómetro que pudieses en 1 hora y bueno, estaba marcada la ruta y al final del kilómetro subías unas escaleras. Entonces yo lo vi como algo diferente. Yo vi gente que fue como realmente preparada para hacer esa actividad. Yo fui en un momento dije, bueno, no sé si está bien, si esto era tan participativo. Yo quiero probar, hacer algo diferente. Esa pequeña cosita diferente que fuese, bueno, una determinada cantidad de tiempo, desafiarte a ti mismo, tenía este plus de las escaleras. La verdad me gustó. No era una competencia.
y es algo que también he visto últimamente, que al menos en Buenos Aires también hay este tipo de propuestas. Entiendo que obviamente lo de la medalla está buenísima, que obviamente uno quiere poner su foto de qué fue, de qué compitió, pero bueno, incluso este desafío tenía una medalla, no sé si todas, pero bueno, la experiencia, si es eso lo que te quieres llevar, afortunadamente también hay muchísimas más opciones y bueno, y si es porque el running está de moda, bueno, si esa es la causa, el mensaje sería es que no hay que desesperarse. Lo cierto es que ninguna carrera es igual, ni por el tiempo, la distancia, el terreno, así sea la misma carrera en nombre, en organización. Si ese día hace un clima diferente, si ese día te sientes diferente, la corres con alguien diferente, es una carrera totalmente nueva. Por eso creo que nuevamente comparto la conclusión, la importancia de competir, pero también darse un tiempo como para dejar descansar esa sensación de lo que es competir en la carrera y dejar que alguna te cambie, como me pasó a mí, te desafíe. En mi caso, pero también hay una que te puede decir, bueno, es un momento de descansar y de reorganizar mis objetivos. También me pasó, pero creo que lo importante es que hay carreras que siempre vamos a recordar y de ahí estaría un poco la importancia de ser más conscientes a la hora de elegir. Si llegaste hasta acá, te agradezco por tu tiempo, te recuerdo suscribirte a este canal para seguir hablando de running, pero antes te quiero hacer una pregunta. ¿Hubo una carrera que te cambió como corredor? Seguro que tienes una y me gustaría que lo dejaras en los comentarios. Nos vemos en un próximo capítulo.